Estás en un espacio de reflexión ciudadana, donde exaltamos los servicios ecosistémicos de nuestros territorios, nuestra identidad cultural. Aquí hacemos visible lo invisible. Vamos a hablar de sostenibilidad, de cambio climático, cultura y biodiversidad. Este es el podcast para los que piensan y actúan diferente. Es el podcast de la Tribu Consentidos. Bienvenidos. Gracias a la Tribu Consentidos que nos sigue en redes sociales, a los que nos siguen en Spotify, en Apple Podcasts y en las otras plataformas donde está disponible este espacio de reflexión. Muchas gracias por todo el apoyo recibido para poder seguir contando historias haciendo visible lo invisible, desde los rincones rurales y urbanos de nuestro territorio caribe. En la temporada anterior escuchamos muchas voces, sobre todo rurales. Recorrimos desde el Carmen de Bolívar, en los Montes de María, Baranoa, el corazón alegre del Atlántico, Turbaco, Monmil Córdoba, Planeta Rica, Bayunca. Incluso logramos dialogar con un hermoso ser humano de una vereda llamada Lubito. Estuvimos en Caño del Oro, Tierra Bomba, en la vereda de Manzanillo del Mar, en el corregimiento de La Boquilla, en la vereda de Membrillal, en la vereda de Puerto Rey, en Palenque, en El Peñón, Simití, Zambrano, Achí y terminamos en la isla de Mompox, con 32 cápsulas cortas pero sustanciosas. Te pedimos disculpas de antemano si en algunas no se escuchó un sonido muy pro, pero bueno, hicimos nuestro mayor esfuerzo en medio de la pandemia para hacer estas entrevistas desde la virtualidad, unas incluso por WhatsApp. Gracias también al apoyo del Ministerio de Cultura en la convocatoria Comparte lo que somos, al Instituto de Patrimonio y Cultura IPCC en la convocatoria Estimulante 2020 y al Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar y Cultur con su estrategia Cultiva. Dime, ¿te gustaron las 32 cápsulas? Bueno, esperamos que sí, y que hayas podido conectarte con estos territorios desde un lente sostenible. Mi nombre es Eileen y quiero que te conectes con el corazón y tus sentidos a este nuevo viaje, a este podcast de las voces de una tribu andante desde un lente con sentidos. Comencemos. Desde principios del Mesolítico, con la desaparición de los glaciares y la inundación de terrenos, se generó en el hombre la incesante necesidad de descubrir otros mundos y navegar a través de las aguas profundas para llegar a tierras desconocidas para ellos. Aún no se sabe con exactitud cuándo inició la navegación, pero lo que sí es cierto es que a partir del deshielo surge un nuevo ecosistema y con el paso del tiempo la creación de herramientas para optimizar esos viajes de un continente a otro. Así entonces aparecen las embarcaciones, las brújulas, los catalejos, las bitácoras de campo, los mapas de navegación, para encontrar a través de coordenadas los lugares sin perdernos. Siglos después de la era mesolítica y las siguientes a ella, aproximadamente un 96% de la superficie terrestre es agua salada. Es un mar inmenso y vivo, pero lleno hoy, además de peces, de residuos sólidos, producto de la actividad antropogénica, dándole bienvenida a una nueva era, llamada Antropoceno. Sustentado en una sociedad hiperconsumista, en la inmediatez, en la poca vida útil de las cosas que consume, y en el rompimiento de las cadenas tróficas y la capacidad de carga de cada ecosistema, debido al crecimiento exponencial de Homo sapiens. En las ciudades, y en este caso que nos corresponde, Cartagena de Indias, además de sus murallas y monumentos históricos, nos encontramos día a día con un paisaje que muchos quieren ignorar, un mar pero de residuos. Además de sus playas hermosas y de su océano, sus islas, además de eso tiene un mar de residuos. Por cualquier rincón de sus cuerpos de agua, de sus playas, de sus hermosas calles, de sus exuberantes manglares, hoy en medio de esta crisis de salud pública se suman a diversos puntos críticos los principales protagonistas, los tapabocas. Según datos de las Naciones Unidas, la demanda de recursos naturales es más alta que nunca.
y continúa creciendo para comida, para ropa, agua, vivienda, infraestructura y otros aspectos de la vida. La extracción de recursos ha aumentado más del triple desde los años 70, con un incremento aproximadamente del 45% en el uso de combustibles fósiles. La extracción y el procesamiento de esos materiales, los combustibles y la comida, son entonces el responsable de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero mundiales, los famosos GEI, y más del 90% de la pérdida de la biodiversidad y el estrés hídrico. Iniciamos este primer capítulo de esta segunda temporada hablando un poco de economía circular y ecodiseño. Para hablar de ello, tenemos un invitado especial, Juvenal Miranda, diseñador industrial egresado de la Universidad Tadeo Lozano. Hoy Juve, como le llamo por cariño, es director del programa de diseño industrial de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar. Bienvenido, Juvenal, a este espacio de reflexión ciudadana. Hola Eileen, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, un gusto estar acá acompañándolos hoy y bueno, conversando acerca un poco de economía circular y ecodiseño, que son unos temas muy importantes para nuestro día actual. Bueno, bienvenido. Y bueno, Gracias. Pues nada, Juve, creo que para entrar en materia, si quisieras nos ilustraras un poco a la audiencia de qué trata eso de economía circular. ¿Eso tiene que ver con ecodiseño? Bueno, digamos que la economía circular es una manera de repensar nuestra forma de vida para hacerla de alguna manera más cercana a los conceptos de sostenibilidad y sustentabilidad. En cierto momento, perdimos el rumbo y dejamos de ver la naturaleza como modelo, lo que nos llevó a montar un andamiaje de consumo basado en comprar, usar, desechar y uno de producción basado en extraer, producir, vender. Afortunadamente nos dimos cuenta de que no hay manera de continuar así y comenzamos a hablar de reducción, reutilización y reciclaje, lo que se conoce también como las 3 R's. A las que luego se le han sumado otras 4, que son rediseñar, reparar, renovar, recuperar. Por ejemplo, se estima que la población mundial se va a acercar a 9.000 millones de personas para el año 2030. Eso quiere decir que estamos usando más recursos de los que puede proporcionar el planeta. Y nuestro futuro depende de cómo gestionemos y de cómo hagamos una gestión de forma sostenible y sustentable. Mejor dicho, en fin, la economía circular es una manera de emular el comportamiento cíclico de la naturaleza en sus procesos, entendiendo y aplicando el principio de que tanto la materia como la energía no se crean ni se destruyen, sino que se transforman. Eso nos da una idea no de linealidad, como estábamos actuando antes, sino de circularidad, que es lo que se pretende ahora. Definiéndola, te voy a dar la definición de la Comisión Europea, ya que me parece clara y sencilla. La economía circular es un modelo económico y productivo en el que el valor de los productos, los materiales y los recursos se mantenga durante el mayor tiempo posible y en la que se reduzca al mínimo la generación de residuos. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, que si tiene que ver con ecodiseño, tiene que ver en la medida de que este abarque la totalidad del ciclo de vida del producto y considere en el desarrollo de los productos tanto su vida útil como el final de la misma, minimizando al máximo su huella ambiental y favoreciendo la aplicación de las 7 R's mencionadas anteriormente. Por ejemplo, proponiendo materiales renovables, aplicando producción eficaz y eficiente, consumiendo energías limpias, etc. Ok, fantástico, Juve. Y bueno, Juve, antes de seguir adentrándonos un poco en este tema fantástico, ¿tú realmente crees en el ecodiseño? En el ecodiseño, sí, claro que sí. Como diseñador industrial, siento que el ecodiseño no es solamente una herramienta o una estrategia, sino un deber que hay que aplicar en la concepción y la producción de los productos. Tanto el ecodiseño como el diseño sostenible, que no necesariamente son lo mismo. ¿Ah, no? Pensaría uno que sí. Sí, aunque digamos que se puede considerar ecodiseño trabajar a partir de material reciclado o de material biodegradable.
Pero si tú trabajas a partir de material reciclado, pero eso que estás produciendo no tiene posibilidades luego de reciclarse una vez más o de separar sus componentes, por ejemplo, combinar cartón con resina o cosas así, aunque en un principio sería ecodiseño porque estabas utilizando materiales reutilizados, pues el resultado no es tan sostenible. Diseño sostenible no necesariamente trabaja con materiales, digamos, biodegradables o reutilizados, pero, por ejemplo, plásticos. Tú puedes trabajar con plásticos, pero puedes trabajar con una manera que tú al final, cuando ese objeto que hiciste ya no lo puedas seguir utilizando, lo puedas descomponer, puedas facilitar procesos de reparación, puedas facilitar procesos de reutilización o de reciclaje. O sea que entonces, basándonos en eso que tú nos acabas de decir, o sea que yo creo que te irías entonces más que por el ecodiseño, por un diseño sostenible, ¿sí? Sí. Ok. Pues, digamos sí, digamos que uno complementa un poco al otro, pero digamos que es más amplio el diseño sostenible. Eso es un dato importante y para todos los que hoy nos escuchan y nos van a escuchar más adelante, es importante ver eso, ¿sabes? Porque cuando uno de pronto lee una revista o de pronto mira un programa de televisión y se han quedado unos conceptos como ahí suspendidos en el tiempo, dentro de eso es el ecodiseño, no ves tanta bibliografía hablando de diseño sostenible, sino la mayoría como esa palabrita que se quedó allí como ecodiseño y como si no evolucionara hacia el siguiente nivel, que es lo que nos estás explicando ahora. Sí, igual, bueno, digamos que en algunas fuentes sí tienden a hacer esa distinción o esa explicación un poco más profunda. En general se tiende a considerar el ecodiseño igual al diseño sostenible. Y digamos que si lo están entendiendo de la manera como se entiende el diseño sostenible, pues no habría tanto lío. Pero lo que sí quisiera como hacer énfasis es que más que pensar en diseñar solamente con material biodegradable o con material reutilizable o reciclado, tenemos es que pensar en qué pasa después, mejor dicho, que los ciclos no los cortemos, que se siga que se siga dando la posibilidad de siempre volver a poner el desecho en el ciclo. Fantástico. Bueno, Juvenal, ¿y qué papel desempeñamos los consumidores en eso de economía circular? Bueno, para mí los consumidores desempeñamos un papel fundamental. De hecho, para mí juegan el papel más importante, porque son en últimas los que van a impulsar realmente y hacer prevalecer esta visión económica. Como lo decíamos antes, a través de nuestro proceso de actuar en la compra, así como, por ejemplo, nos fijamos en las fechas de caducidad, en la naturaleza de los ingredientes o componentes de nuestros alimentos, de si es orgánico, libre de ciertos componentes, etc., debemos comenzar a ser conscientes de nuestras decisiones en los puntos de venta. Como lo decía, es ir más allá de lo modal y de lo inmediato. Y esto aplica también para nuestra vida cotidiana, para cada una de las actividades de nuestro diario vivir. Y es relativamente sencillo empezar, basta con revisar lo de las 7 R's que hablábamos y comenzar poco a poco a ponerlas en práctica. Yo creería que se trata de asumir en nuestra vida diaria una 8ª R, la responsabilidad. Una responsabilidad con el entorno y el medio que habitamos. No, maravilloso. Esa R de responsabilidad creo que debe ir incluso de primero, ¿no? Cuando yo hablaba en estos días con alguien sobre el tema de unos talleres, ¿sabes? Y uno hablaba de esto de educación ambiental, de qué estrategias podemos diseñar y podemos hacer para que entonces esa comunidad cambie ciertos hábitos. Entonces hablamos y dice, bueno, vamos a hacer, por ejemplo, hoy nos vamos a poner aquí para decir que hoy nosotros tenemos unos derechos. Y entonces yo tengo derecho al agua, yo tengo derecho a una vivienda digna, yo tengo derecho al acceso a la salud, al tema de educación.
Sí, cada uno de nosotros en nuestros territorios tenemos unos derechos, pero entonces, ¿quién dice yo también tengo un deber? O sea, ¿quién dice y saca un pasacalle? Es que es mi deber de que es que mi territorio esté limpio. Sí, esa responsabilidad que yo tengo desde que yo compro un artículo hasta la vida, o sea, al final de ese uso. Por ejemplo, yo compro, no sé, unos zapatos, y entonces esos zapatos cada cuánto me los compro, qué pasa con el empaque de los zapatos. Al final yo reutilizo la caja, la clasifico para que se la lleve un reciclador de oficio, o sencillamente yo la tiro en una bolsa negra para que la lleve el operador de aseo de la zona al relleno sanitario, o sencillamente la tiro y se la doy a alguien para que vaya y la eche en un rinconcito por allá, lo que conocemos como un punto crítico, ¿no? Entonces, exacto, esa responsabilidad creo que sí debe ir así como muy tatuada al alma, de decir, oye, yo soy responsable de lo que consumo. Sí, yo he escuchado a muchas personas, y a nosotros nos llama mucho la atención de que uno ve de pronto personas que contaminan, y entonces dice, no, es que la responsabilidad de que eso esté limpio no es mía, sino es del operador de aseo. Por poner un ejemplo, aquí en Cartagena tenemos dos, que es Veolia en un sector y Pacaribe. Entonces la responsabilidad se lo dan a esos dos operadores, y no es cierto. O sea, no es cierto, claro, que porque en una calle no hayan canecas, por eso es que hay residuos, ¿no? Y bueno, ese análisis al que llegaste con la R me parece fantástico. Deberíamos hacer como una campaña, en vez de tener la camiseta esta de Superman, colocar la R de yo soy responsable, ¿no? Con lo que consumo. Vamos entonces a fomentar la reparabilidad de los productos y combatir la obsolescencia programada. La obsolescencia programada, de pronto para quien no lo sepa, es una manera de acortar la vida útil de los productos, de limitar sus prestaciones de uso para obligar al consumidor a adquirir uno nuevo. Esto se ve mucho en productos tecnológicos, sí, o a veces en productos que las empresas luego cambian las referencias y ya no se consiguen repuestos. Entonces, si algo se nos ha dañado, antes de desecharlo y comprar uno nuevo, intentemos repararlo. A mí me parece que afortunadamente en nuestras latitudes aún hay personas muy recursivas que se dedican a encontrar soluciones para lo que aparentemente está dañado o vuelve a funcionar como al principio. Como te decía, yo creo que aquí en Latinoamérica no sufrimos de eso, porque aquí en serio que no tengo el recuerdo de alguien tirando la nevera apenas se le daña algo para que el operador de aseo se lo lleve. O sea, siempre recuerdo el técnico visitando, cambiándole alguna parte a la nevera para que funcione, y luego entonces cuando ya definitivamente tú dices no, puedo adquirir otra, tú dices bueno, voy a ver de pronto un primo que la necesite y se la regalas, o a un amigo o a alguien, y ese alguien luego se la pasa a alguien. O sea, siempre va como de una persona a otra, pero tratando en últimas de que no se vaya para el relleno sanitario. O sea, no sé, aquí no tenemos esa cultura de tirar. Digamos que la cultura sí, yo creo que la cultura del usar y tirar creo que va más ligado a empaques de alimentos, a plásticos de un solo uso. Eso sí es, digamos, el común denominador, sobre todo cuando hacemos las jornadas de limpieza de playas, que vemos que pues el volumen de residuos que encontramos son, por ejemplo, depende de la playa. Hay una playa que encontramos muchas bolsitas con agua, hay otras que fue, por ejemplo, platos de icopor, otras que fue tenedor y cuchara, o pues cubiertos de plástico de un solo uso. Pero en este caso, con este tema de estos productos, por ejemplo, que si la nevera, el televisor, como te decía, uno lo que hace siempre es pasárselo a alguien más. Decía, alguien lo necesita, lo puede reparar y lo puede seguir utilizando. Mientras que uno escucha muchas anécdotas. Recuerdo ahora, una amiga me dijo que su primera vez que fue a Estados Unidos, ella llegó y luego pues ya pues estaba viviendo allá, y entonces ella vio que en la calle había unos muebles y unas mesas, y ella como que miraba para todos los lados, derecha, izquierda, y decía, ¿y esto qué fue? ¿Será que pues se están mudando? No, era que venía
el carro para recoger los residuos y pues cada casa sacaba lo que ya no consideraba y se lo llevaba. Entonces ella dijo, no, pues a mí me parece que está en buen estado, y ella fue cogiendo mueble, mesa, lo limpió y todo, y ella ha amoblado todo su apartamento con esos materiales o muebles que encontró, que pues las personas normalmente dicen, pues ya se le dañó una patica, mejor la boto y compro otra. Pero pues ella venía de otra cultura, ¿no? Entonces ella decía, no, pues imagínate, eso está bueno, lo único que hay que hacerle es ponerle un parchecito acá o comprarle un cojincito tal cosa. Entonces fíjate cómo este tema cultural también hace parte de este consumo de bienes, ¿no? Así que bueno, fíjate, nosotros buscando un poco, investigando sobre este tema de residuos, nosotros nos encontramos con un dato interesante. Los colombianos estamos produciendo cerca de 12 millones de toneladas cada año de residuos sólidos, de los cuales solamente se recicla el 17%. El 17%. O sea, tú dices, bueno, ¿y lo demás qué? ¿Para dónde va? Pues bueno, ya está demostrado que va para los rellenos sanitarios, o los ríos, o los mares, o pues estos botaderos a cielo abierto. Yo creo que ahora podemos entrar un poco, no sé si podrías compartirnos sobre qué marcas o empresas conoces tú que tengan ya en su ADN el uso de la economía circular en sus procesos de manufactura. Vale, bueno, yo creo que en cuanto a ese tema, una buena noticia es que cada vez más empresas implementan esta filosofía, y es algo que se está promoviendo desde varios frentes. Antes de responderte la pregunta y de pronto a partir de lo que decías de las cifras de desechos, sí, que se dan en Colombia frente a lo que se recupera, yo creo que ahí hay un punto importante, porque también eso pasa debido, por un lado, pues a que nosotros, como lo decíamos, no tenemos la responsabilidad frente a los desechos y no separamos, no miramos qué cosas realmente son residuos o qué otras cosas podríamos reutilizar, pero también hace falta como un sistema completo que haga provecho de esa materia prima. Uno, cuando saca la basura, así la saque separada, porque digamos hay conjuntos residenciales que de pronto ya han empezado a hacer esa labor, o hay empresas o instituciones que también empiezan a hacer esa labor, pero pasa el camión de la basura y todo lo bota pues en el mismo camión. Entonces digamos que esa pequeña iniciativa que tuvieron los particulares no se continúa a veces. Pero bueno, digamos que ahorita después lo tratamos más a fondo. En cuanto a las marcas o empresas que yo puedo referenciar en torno al tema de la economía circular, a nivel nacional, por ejemplo, tenemos a Bioestivas, que es una empresa que ofrece una solución sostenible para el transporte de carga a partir del aprovechamiento de desechos agrícolas, como los tallos de algunas flores, que las procesan y las convierten en estivas ecológicas. También hay una marca de ropa hecha con plásticos de mar. Plásticos de mar, me refiero a lo que tú estabas también ejemplificando antes, todas estas botellas y todos estos empaques que a veces lanzamos en las playas. Bohío Playa los recupera y con ese plástico hace una ropa pues para playa. Y otro ejemplo nacional es una compañía que se llama Error 3.14, que también tiene como un complemento que se llama la Universidad de la Basura. Es una iniciativa muy interesante y es un emprendimiento casualmente de un diseñador industrial que es pionero en el manejo y reutilización de botellas plásticas. Les recomiendo que lo busquen porque tiene un trabajo pues atractivo. A nivel local, hablando pues específicamente de Cartagena, podría hablar de dos que recuerdo así, digamos que están metidos de lleno en este cuento. Uno es Vetas del Mar, que es una empresa que produce artículos mobiliarios y de iluminación a partir del tratamiento y uso de la madera náufraga. La madera náufraga es, o se conoce como, se le dice así a aquella que traen las corrientes de ríos y mares a las orillas de las playas. Estos las utilizan, las recuperan
y hacen unos productos también bien atractivos con ese material. Y está Essentia, que yo creo que es conocido por más de unos de los que somos de acá, que además de producir plásticos ofrece soluciones dirigidas a su uso responsable. En palabras de ellos mismos, la estrategia de economía circular de Essentia está asociada a la producción que recicla el agua y optimiza la energía, hasta llegar al reciclaje de los residuos plásticos y orgánicos. Por ejemplo, o más bien en cuanto a resultados que ha logrado Essentia y que podemos ver los cartageneros materializados, están las letras de Cartagena, precisamente, que están ubicadas en la Avenida Santander y en la vía perimetral. Ellos han donado también pérgolas a partir de plástico reciclado para estaciones de Transcaribe y algunos elementos de mobiliario urbano para parques recreativos y otros. Sí, sobre todo ahí en el sector de los muelles, en el barrio Manga. Exacto. Sí, ahí también. No, yo hago una cuña con eso de los ejemplos que diste. Yo conozco Vetas del Mar y yo tengo uno de sus productos. Yo tengo un velero. Ok. Bueno, ese velero tuvo un pequeño accidente. Yo te decía que tengo un perrito, se llama Tommy Daniel. Él es un poodle chiquito, pero él, una vez yo salí y yo creo que fue así como si hubiese pasado un huracán por el apartamento, porque él le molestó que yo hubiese salido. Y cuando yo llego, pues te lo juro que había pasado un huracán en todo el apartamento, pues me había destrozado unos libros que tenía en la sala, y entre esos libros al ladito estaba el velero. Me tocó con el dolor de mi alma llevarlo a Vetas del Mar para que me lo recuperaran, porque pues bueno, es hermoso, o sea, es una pieza de arte. ¿Y se pudo recuperar? Sí, gracias a Dios Okay. Que se pudo recuperar. Bueno, y tocó llamarle la atención a Tommy Daniel para que se comportara, porque pues no puede ser que uno salga y cada vez que uno salga aparecer un huracán, ¿no? Pero el velero quedó óptimo, o sea, está divino, y bueno, sí es recomendado esos artículos. Yo conozco también otra empresa, de hecho ellos son de Bogotá, ellos se llaman Envés con V. Sí. Ellos son una empresa colombiana que ellos lo que hacen es transformar residuos en objetos útiles y funcionales. Por ejemplo, ellos elaboran libretas con neumáticos, o estas carpas que llevan estos grandes camiones de cerveza, por ejemplo, y te fabrican cartucheras, te fabrican morrales, maletines, o por ejemplo el forro para el iPad, te lo hacen también con neumáticos. Es una empresa fantástica. Además que lo que más me gusta es que lo que hace es generar empleo a, por ejemplo, comunidades de base. O sea, son comunidades de bajos recursos, pero ellos los capacitan y tienen como esa producción allí local, y con la recuperación de esos materiales, que me parece fantástico. Bueno, Juve, y siguiendo con el tema, ¿qué acciones puntuales nos sugieres para que todos estemos en la onda de la economía circular y el ecodiseño? Digamos que yo les recomendaría revisar lo de las 7 R's. Entonces, ya hablamos de reparar, y recomendaría 2 puntualmente que son muy fáciles de poner en práctica. Reducir sería la primera. Nosotros actualmente consumimos de manera muy rápida y en grandes cantidades, y eso lo hacemos tanto en bienes, productos, energía, lo que se traduce en un alto volumen de residuos. De manera proporcional, si reducimos el consumo de productos, reducimos la generación de residuos. Y también prestar especial atención a estos últimos, para hacer más compras o compras más inteligentes. Por ejemplo, si compramos botellas de agua plásticas a diario, podríamos reemplazarlas por la compra de un botellón y recargar botellas reutilizables. El mismo botellón, una vez consumido, es recargable con las empresas que lo proveen. Otra opción es reducir, comprar consumibles de primera necesidad en cantidades mayores de peso y volumen. A lo que voy con eso es, por ejemplo, si uno compra un champú o jabón para lavar, no comprar de pronto presentaciones pequeñas, sino las presentaciones grandes. Eso minimiza la cantidad de empaques desechados.
Sí. Y por último, pues reducir también en cuanto a nuestro consumo energético. Los que utilizamos aire acondicionado, pues no ponerlo a 17, sino ponerlo alrededor de la temperatura de confort recomendada, que es entre 24 y 26 grados. Aprovechar la luz del día para no gastar electricidad, cerrar la llave cuando no estamos utilizando el agua, usar bombillas de bajo consumo, usar baterías recargables, utilizar canastos o bolsas de telas para las compras en lugar de las plásticas, etc. Otra acción que es fácil también de implementar es reutilizar. Y reutilizar se trata de alargar la vida útil de los productos que ya cumplieron su finalidad principal. En internet hay un sinnúmero de ejemplos de cómo hacer variedad de manualidades con materiales usados. Y pues solamente es contar con algo de habilidad y aplicar la creatividad. Y en caso de que se considere que no se cuente con tales habilidades o con el tiempo para dedicarse a eso, mi recomendación entonces es donar los residuos, separarlos primero por grados de utilidad y si vemos que aún sirve y aún funciona, regalémoslo. Por ahí hay un dicho muy bonito que dice que la basura de unos es el tesoro de otros. Entonces, sí, es cierto. Si vemos también que es defectuoso o inútil, pues lo adecuado sería reciclarlo y entregarlo a un centro de acopio. En Cartagena, por ejemplo, por lo menos pues conozco ese, hay un centro de acopio llamado Cartagena Amigable, que casualmente es como una propuesta, una alianza entre Sentia, Actuar de Bolívar y Fundación Carvajal. Ellos, si no estoy mal, están ubicados como en Torices. Sí. Y bueno, y ellos reciben toda clase de material reutilizado para aprovecharlo. Sí, yo creo que esa es una de las grandes estrategias, creería que como responsabilidad social que tiene Sentia y sus y demás asociados. Y es bonito porque han enseñado a los recicladores a el ahorro, porque normalmente el reciclador de oficio vive del día a día, o sea, hoy recojo, vendo y así al día siguiente, mientras que con este proyecto ellos le han, digamos, capacitado y dado todo este tema de cuáles son estas capacidades organizacionales, este tema de habilidades blandas, las duras, el tema del ahorro, que puede tener una mejor calidad de vida, el usar el uniforme, elementos de protección personal. Creo que es un proyecto bonito y el tema de constancia, porque pues nosotros sabemos que son proyectos que todo lo que genere el apellido o el primer nombre, no sé, educación, estamos hablando de educación que no es ya, o sea, la educación es que yo hago así, o sea, hago así con los dedos y ya, nada, listo, no, es que la educación es un proceso, es un tema de un paso a la vez y un tema de constancia. O sea, yo creo que es una disciplina, es un tema de constancia, de que hoy hago esta estrategia, mañana busco la otra, pero es de perdurar en el tiempo porque no podemos pretender que con una sola estrategia ya las cosas van a cambiar. De lo que sí estamos convencidos, pues desde Sentidos de la Tierra, es que quien conoce el territorio realmente es quien lo habita. Y para nosotros hablar de educación ambiental y en este tema de que es en materia de residuos, creo que hay que hablar en el mismo idioma del otro. O sea, ¿qué es lo que nos pasa cuando hablamos de cambio climático? Por ejemplo, hay una gran cantidad de conceptos técnicos que a veces no se terminan de procesar y cuando tú se lo vas a explicar a ese señor de a pie, a ese señor que va vendiendo el aguacate o al que va vendiendo el banano o a ese que te está vendiendo el raspado y tú le dices que por qué no cambia este material o este empaque por algo más amigable con el ambiente, pues hay que llevarlo también a su idioma, o sea, hay que juntarnos o hay que usar la cultura de ese territorio para que ese mensaje llegue de una manera más óptima, ¿no? Entonces, fíjate que a mí me pasó algo hace unos días, ahí sabes que Cartagena en la zona norte, si te desvías en la carretera encuentras una zona rural pues que es Bayunca. Entonces ahí se ha vuelto ahora como muy famoso porque han aumentado las ventas de frutas, han aumentado la venta de tubérculos, que si venden la yuca, que si de pronto el bollo de mazorca. Y en esto que yo pasé y le
le dije, mira, véndeme estas frutas y él me va a dar en cada fruta, me va a dar una bolsa. Hay unas bolsas que son como famosas, que son las de rayitas. Aquí se le conocen como las bolsas mencha. No sé por qué se llaman así mencha, pero pues solo sé que se llaman así. Para mí son bolsas de rayitas. Entonces, él me quería dar unas frutas, o sea, cada fruta en una bolsa. Y yo le decía, no señor, no quiero bolsa, yo tengo la mía reutilizable. Y él me decía, pero ¿por qué no quiere bolsa? Tan raro. O sea, me miró en serio raro de por qué no quiere bolsa, si yo le voy a dar una bolsa en cada uno. Y dije, no, porque es que usted me da esta bolsa cuando ya yo llegue a mi casa, pues se me va a romper abajo, yo no la voy a reutilizar y eso me va a generar residuos. Entonces, ¿para qué? Y le he dicho, vea que le voy a dar una idea. Si usted, su esposa cose, su mamá, su abuela, usted le doy la idea para el tema de marca de su negocio, usted puede hacer con tela unas bolsas reutilizables y cuando usted está vendiendo la piña, el melón, el banano o los bollos de mazorca, usted le dice, los bollos de mazorca, por poner un ejemplo, son a 5,000, pero yo le voy a vender con esta bolsa reutilizable, cuesta 7,000, o ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, yo le dije, puedes también generar otra venta con otro artículo, es decir, tú puedes vender la bolsa y también puedes vender el producto. Y así estás incentivando también a que al consumidor lo estás educando, porque tú no estás entregando bolsas. Yo le dije, mire lo que ha pasado con las grandes cadenas, que no tienes bolsa, no tienen bolsa y te dicen no tengo. O sea, tú tienes que solucionar la bolsa y en vez de comprar la bolsa pues que se te va a dañar cuando aumenta el peso, pues te compras una reutilizable y ya. Y así disminuyes la cantidad de residuos. Ve que fue una idea y él se quedó así como pensando. Y yo dije, bueno, ojalá, qué bonito que de pronto la próxima vez que lo vea, pues que haya de pronto escuchado y bueno, de pronto hoy los que nos escuchan y dicen, ve, yo que tengo de pronto unas sábanas que ya no uso y las puedo y soy bueno en la costura, entonces yo puedo hacer unas bolsas, incluso de pronto unas bolsas, si le gusta comprar a granel, hacer una bolsa de a kilo, de pronto de 1 libra, de 5 kilos, y lo que hace es que llega y le dice, deme 5 kilos y usted mismo lleva la bolsa. Y lo que hacemos es reducir, porque es que en serio, Juvenal, que el problema enorme es, y tú vas aquí a Galera Zamba, o sea, aquí a pocos minutos llegas a Galera Zamba y lo que decora la vía de Galera Zamba son bolsitas, y estas que te digo, las de rayitas, porque tú dices, ¿quién se las lleva? O sea, ¿quién se las lleva? Es más fácil que se lleven una caja de cartón, por ejemplo, al reciclador, a estas bolsitas, que sí, que hay estrategias. Hay una que es bien bonita que se llama llena una botella con amor. Creo que la estrategia es de Medellín, de una fundación, y me parece muy bonito, pero entonces yo te estoy hablando aquí, Cartagena, bueno, yo te lleno la botella con estas bolsas y ¿quién se la lleva? Es que el reciclador no se la quiere llevar. Es que incluso el vidrio, y me dicen, no, yo no lo comercializo, como hay lugares en otros departamentos del país que sí comercializan el vidrio. Aquí la técnica es como que la meten en un saco y cogen un palo, un bate, y entonces lo trituran y así, porque pues para tener una trituradora de vidrio pues ya no estamos hablando del reciclador de a pie, sino de una asociación de reciclador y que de pronto factura porque ya tiene una ECA, o sea, una estación de clasificación de aprovechamiento. Entonces ya, o sea, ya es otro nivel, pero yo te estoy hablando del de a pie, del día a día, que es también que uno dice, pues yo quiero reciclar, y lo que tú decías ahorita, yo me gasto un tiempo para separar el residuo, pero como no hay quien se lo lleve, viene entonces el operador y se lo lleva todo. Entonces, ¿para qué lo hago? Yo creo que son cosas que de pronto uno tiene que ir viendo y saber qué puedo hacer yo. Yo aquí sentado hoy digo, ve, yo puedo hacer esto, pero uno dice, ¿será que esto no suma? Pero sí, eso, cada granito va llenando todo la botella. Suma. Eso, todo suma. En este tema todo suma, y en lo que estabas diciendo, pues que es un tema que hay que educar, y lógicamente, como nada en educación, no es inmediato. Como dices tú, hay que ser constante, hay que repetirlo, hay que buscar diferentes estrategias para hacerlo. Sí. Pero que se puede, que sí, ¿eh? Sí, claro. Y hemos empezado, y lo importante es seguir, persistir
y cada vez ganar como más adeptos a la causa. Ahora con el ejemplo que tú estabas poniendo de la bolsa, fíjate que hay una cafetería, no me acuerdo ahora dónde es en otro país, pero ahorita no recuerdo cuál es. Una cafetería me refiero, a un café como Juan Valdés o como Oma o algo así, donde ellos decidieron no vender, mejor dicho, su producto es café, pero lo sirven, o más bien le venden solamente a las personas que llevan su propia taza. Ellos en su café, en su local, no tienen vasos desechables ni vasos de ningún tipo. Sencillamente ellos proveen el líquido, el producto café, pero para tú comprar tú tienes que ir con tu propia taza para poder consumirlo. Entonces es una manera arriesgada, pero muy buena de hacer conciencia también. Me imagino que tienen un muy buen producto y la gente pues sencillamente lleva su taza. Sí, no, imagínate, pues después que te encanta el café, por ejemplo, yo alzo la mano, a mí me fascina el café, que yo mañana vaya a un Juan Valdés y me digan, no, que es que ya no tenemos las tazas, que usted tiene que traerlas. Mira, créeme que yo pues voy con la taza. O por ejemplo, que te den un beneficio grande si tú llevas la taza, un descuento o algunos puntos extras si eres... o que te acompañen un bocadillo junto al café que compras. Sí, exacto, como un 50% con el muffin relleno de yogur. Exacto. Ese que es súper rico. Dice, no, si traes la taza tal cosa, no, pues chévere. Es mirar estrategias que la gente empiece como a concientizarse también de eso. Totalmente. Y eso llevaría a reducción. Claro que sí. Bueno, Juve, y para terminar, desde tu quehacer pedagógico en la universidad, ¿qué mensaje les das hoy a los futuros diseñadores industriales del país y otras carreras afines que hoy estén escuchando esta cápsula sobre casi que la obligatoriedad del uso de la economía circular en el desarrollo de productos? Bueno, como diseñador industrial, docente en esta disciplina y director de programa en la Institución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, yo los invito a rediseñar, es decir, a diseñar nuevamente todo nuestro mundo, en función de sus consecuencias medioambientales e introduciendo la ecología en el mundo del diseño. Que planteen sus proyectos considerando los materiales adecuados para su posterior reciclaje, con estructuras que permitan reparación de sus componentes o fácil separación para su reemplazo. Ya la discusión, digamos que en diseño no está entre si es bello o funcional, sino que el protagonismo de un producto radica en lo sostenible y en lo sustentable. Y los invito por último a revisar algunas escuelas de pensamiento que dan soporte al modelo de la economía circular. La economía del rendimiento de Walter Stagel, la filosofía del diseño Cradle to Cradle o de la cuna a la cuna de William McDonough y Michael Braungart, la idea de biomimética de Janine Benyus, la ecología industrial de Reid Lifset y Thomas Gradel, el capitalismo natural de Amory Lovins, Hunter Lovins y Paul Hawkins, y por último el abordaje de economía azul, pues lo conocen como Blue Economy, descrito por Gunther Pauli. Fantástico. Si quieres, yo luego te podría pasar también como estos nombres para que sea más fácil de pronto si lo puedes compartir en algún lado. Sí, claro, yo se lo entregaría pues al equipo y entonces lo publicáramos por redes sociales para que todos tengan ahí esa referencia que me parece fantástica. Y bueno, nada, gracias Juvenal de todo corazón por estar aquí con nosotros y hacer parte de la tribu Consentidos en este territorio parlante. No, Eileen, gracias a ti más bien por la invitación y pues por considerarme en estos espacios pues que son de mucha utilidad y son completamente pertinentes. Sí. No, totalmente. Y hago paréntesis, pues nosotros ya nos habíamos puesto la cita varias veces, pero bueno, con tantas cosas y horarios y demás, hasta que por fin hoy lo pudimos hacer y bueno, yo estoy muy feliz. Fue una charla amena, espero que los que nos hayan escuchado les haya encantado. Y bueno, gracias Uwe por hacer parte de este primer capítulo, porque además es el primer capítulo de la temporada número 2. Así que contigo abrimos esta segunda temporada. Vale, Eileen, muchas gracias, muchos éxitos y bueno,
Seguimos en contacto. Claro que sí, un abrazo. Vale, un abrazo fuerte. Tú que nos escuchas ahora, ¿sabes que puedes ayudar a reducir el desecho de plástico usando tu propio termo o tu botilito, como quieras llamarlo? Reutiliza tus propias bolsas. Pídele a los restaurantes que frecuentes que dejen de utilizar pitillos de plástico. Si vas a una cafetería porque amas el café, igual que yo, secreto, ¿no? Llevas tu propia taza. Creo que es un pequeño acto de rebeldía que le ahorra al medio ambiente por lo menos 365 tazas desechables al año. Bueno, si tomas un café diario como yo, ¿no? En el mundo se compran, imagínate, 1 millón de botellas de plástico cada minuto. Si se usan hasta 5 billones de bolsas de plástico de usar y tirar al año a nivel global. En total, la mitad de todo el plástico producido se diseña para usarlo una vez y después tirarlo. Bueno, hasta aquí lo que teníamos preparado para este episodio. Esperamos que con todos estos datos y la experiencia compartida con Juvenal, desde el lente del ecodiseño, puedas tomar decisiones más conscientes. Gracias por estos valiosos minutos que dedicaste a escucharnos. Si te ha gustado la cápsula de hoy, dale me gusta, compártela, comenta. Y así podremos llegar a más personas, generar espacios de reflexión, incluso cambios de hábitos, conocer nuevos territorios escondidos, sus recursos, su cultura, para promover su cuidado y protección. Este es el podcast para los que piensan y actúan diferente. Es el podcast de la tribu Consentidos. Nos vemos el próximo capítulo. Adivina de qué vamos a hablar. Vamos a hablar un poco sobre el sketch y las artes plásticas como herramientas de reflexión colectiva. No te lo pierdas.